Ya deberían haber abierto su LabVIEW. Recuerden también que al abrir el LabVIEW lo que vamos a ver como primera ventana es esta pequeñita. Y vamos a crear un nuevo BI. ¿Sale? Una vez que tengamos un nuevo BI listo para trabajar, lo siguiente es con control T separar las ventanas a cada una de las mitades de nuestra pantalla. Ya estamos listos todos hasta acá. Puedo seguir avanzando. Recuerden que pueden usar su micrófono o el chat de texto si quieren y voy a estar pendiente para poder responder. Vale, vamos a esperar unos 2 minutitos más en lo que terminan de abrir. Mientras, por favor, chicos, los que ya tengan su archivo listo para comenzar a trabajar, les recuerdo, tenemos el panel frontal y el diagrama de bloques. Accidentalmente podrían cerrar el diagrama de bloques y no pasa nada. Con control T volvemos a abrirlo, pero si accidentalmente cierran el panel frontal, eso cierra por completo su BI, ¿vale? Así que deben de tener cuidado con eso, es importante que lo sepan. El que no deberían de cerrar de forma inadvertida es el panel frontal. El diagrama de bloques lo pueden cerrar en cualquier momento y con control T lo vuelven a traer para su pantalla, ¿vale? Ahora lo primero que les voy a pedir que hagamos es que vamos a guardar este archivo en file, aunque esté en blanco todavía, pero lo vamos a guardar de una vez. Va a ser file, guardar. Y el archivo se va a llamar práctica 2 tipos de datos. Recuerden que todavía les voy a proporcionar el nombre de la evidencia completo, pero para que ya podamos comenzar a trabajar y que el archivo esté guardado, pues le pueden poner de una vez práctica 2 tipos de datos, ¿vale? Bueno, yo supongo que a estas alturas ya vamos todos iguales. Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora es comenzar con la práctica. Recuerden que en la clase anterior, en el panel frontal, agregamos solamente controles numéricos y solamente trabajamos con controles e indicadores numéricos, ¿vale? Y según las funciones que se agregaban en nuestro diagrama de bloques, agregamos algunas extras, algunas funciones extras, que eran la suma, resta, multiplicación y división, ¿vale?
pero en realidad no hicimos mucho más que agregar el mismo tipo de controles. En esta práctica 2, vamos a comenzar a agregar controles de diferentes tipos, ¿de acuerdo? De modo que lo primero que vamos a hacer es agregar un control numérico como lo hicimos en la primera práctica. Vamos a ir a numérico y control numérico y vamos a agregar nuestro control en su panel frontal, por favor. Una vez que tengan su control numérico ya colocado, ahora vamos a comenzar a agregar diferentes tipos de controles. Ya no solamente vamos a trabajar con controles numéricos. ¿Cuáles son los controles adicionales que vamos a agregar? Vamos a ir de nuevo clic derecho para agregar controles, y en este caso el siguiente que vamos a agregar es un control de cadena, string, ¿vale? Vamos a agregar ese control. Una vez que tengamos nuestros dos controles ya, el numérico y el de cadena, vamos a ir por un tercero. Y ahora vamos a agregar un control booleano. Ojo que si vemos... Dije, Brunito, Ajá. ¿cómo se llamaba lo que teníamos que agregar? Son controles. El primero fue numérico. Ajá, el segundo. El segundo fue de cadena. String. Ah, bueno. Ujú, gracias. Vale, de nada. Ahora, ojo que vean que el control numérico dice control en su nombre. El control de cadena también dice control en su nombre. Pero el control booleano no hay ninguno que diga control booleano. ¿Vale? Ahora, ¿qué hace esta referencia de un control booleano? Un control booleano es un control que solo puede tomar dos posibles valores y nada más. ¿A qué me refiero con eso? A que un control numérico, por ejemplo, puede tomar un valor de 0, 1, 2, 3, 4, tiene una cantidad infinita de valores posibles. Un control de cadena, pues puede ser texto, números, caracteres alfanuméricos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que también tiene una gran infinidad de valores posibles. Pero la diferencia con un control booleano es que un control booleano solo puede ser sí o no. Puede ser encendido o apagado, o puede ser un 1 o 0. ¿Vale? Solo hay dos posibles valores para un control booleano. En este caso, el control booleano que nosotros vamos a agregar, o los que vamos a utilizar como controles booleanos, son el botón, ¿vale? El rocker o el deslizador y los switches. Porque el botón solo puede estar presionado o sin presionar. Los rockers pueden estar activados o desactivados de la misma forma que los switches. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como mi control booleano, yo voy a agregar un botón. ¿Vale? Un push button. Finalmente, vamos a agregar un control dentro de la clasificación de numéricos, pero no va a ser uno numérico, va a ser uno de fecha. Un control de fecha. Ese control es el timestamp. Ah, ok. Timestamp, sí.
Aquí justo arribita ven que arriba de cada uno, por default, dice el nombre de cada uno de ellos. Sí, gracias. De nada. Ojo que esto de acá, el nombre de cada uno de ellos no es permanente. Yo podría, por ejemplo, cambiar aquí este control numérico para que en vez de decir numérico diga ingrese un número. Y ojo que vean que este texto reemplaza su nombre y reemplaza su nombre en el diagrama de bloques también. ¿Vale? ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Alguien que se haya quedado? Creo que no. O no sé. Vale. Dije, el de la fecha es el control o Timestamp. indicador. Es un control numérico, Ok. pero es el control. Sí, gracias, Miguel. De nada. Dije, pasó lista. No, yo no estoy pasando lista. Nada más, pues los que puedan asistir, qué bueno. Si no, cargo la clase en la plataforma. Les recuerdo, por si alguien algún día no puede venir o no pueden ver la clase completa, cargo el video en la plataforma. Y lo único que sí les voy a pedir Bueno, que gracias. estén bien pendientes son de las actividades que también las cargo en plataforma, ¿vale? Bueno, entonces, Está bien, ¿qué, dije, gracias. ¿vale? ¿Qué es lo que sigue ahora? Ven que acabamos de agregar 4 tipos de controles y a partir de aquí me interesa que empecemos a ver nuestro diagrama de bloques. En la primera clase, voy a alinear esto para que no se vea así todo mal ubicado. Lo voy a separar para que sea mejor organizado. Y ojo, en la primera clase nosotros solamente agregamos controles e indicadores numéricos, que eran los de este tipo de color naranja. Si recordamos, todos eran naranjas, exceptuando las funciones numéricas que agregamos como suma, resta, multiplicación y división, que tienen este color amarillo característico de alguna de las funciones. Vean que ese color aparece para todas las funciones o para la mayoría de ellas que tienen que son funciones meramente del diagrama de bloques y no son ni un control ni un indicador, ¿de acuerdo? Pero todos los controles e indicadores que agreguemos nosotros tienen un color en particular y ese color representa el tipo de dato que es el que están guardando o mostrando como lo sería un indicador o enviando como lo sería un control, ¿vale? Entonces cada uno tiene un color diferente. Si recordamos también en la clase anterior, yo traté de agregar, por ejemplo, otro control numérico y conectarlos entre ellos y veíamos que aquí pasaba un error de conexión. El error de conexión que sucede en este caso se debe a que le voy a hacer un poquito de zoom, se debe a que estos dos controles, aunque tienen el mismo tipo de dato, ambos son controles, es decir, ambos envían datos. Si yo analizo las flechas con calma, me voy a dar cuenta que las flechitas que aparecen aquí al final, en donde está la cruz del error, están encontradas. Eso significa que por aquí viene información, por aquí viene información, y esa información no puede fluir hacia ningún lado, y debido a eso se genera el error, ¿vale? Si yo tratara de conectar ahora dos controles, pero de diferente tipo de datos, va a pasar algo similar, solo que la view me va a proporcionar un poco más de información, porque ahora, además de decirme que las fechas están encontradas porque ambos son controles, me indica el color de cada uno de ellos. Y también el tipo de información es otro problema que puede generar error, ¿vale? Lo vamos a ver ahora que agreguemos indicadores. De esta manera nosotros podemos hacer conexiones, pero darnos cuenta si las estamos haciendo de forma incorrecta, ¿vale? Porque la view nos indica si estamos utilizando dos controles o dos indicadores o diferentes tipos de información que no podríamos estar conectando juntos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que así como agregamos
4 controles, agreguemos los indicadores que correspondan. ¿De acuerdo? Así como con el numérico, vean que por favor los indicadores por lo general siempre están junto a su control. Control numérico, indicador numérico. Control de fecha, indicador de fecha. Control de cadena, indicador de cadena. Yo solamente les voy a apoyar con el booleano, porque para el booleano no hay un indicador booleano, así como no hay un control booleano. De modo que lo que sirve como indicador dentro de la clasificación de booleano son los LEDs, ya sean redondos o cuadrados. Yo voy a agregar un LED redondo y lo voy a colocar a la derecha de mi control, ¿vale? Y vean que automáticamente eso crea también un indicador aquí. Ustedes, por favor, terminen de agregar los otros 3 indicadores. El indicador numérico, el indicador de cadena y el indicador de fecha, ¿vale? ¿Ya terminaron, chicos? Ya. Ya, Inge. Vale, entonces vamos a continuar a partir de acá. Entonces deberíamos ya de tener nuestro indicador numérico, nuestro indicador de cadena y finalmente nuestro indicador de fecha. Vean entonces que tenemos nuestros controles y tenemos indicadores. Y a partir de aquí, esto es bien importante también que prestemos atención a este detalle. Todos mis controles tienen su conexión del lado derecho. Todos, sin importar si son de diferentes tipos. Vean cómo su conector aparece del lado derecho. Y todos los indicadores tienen su conector del lado izquierdo. Eso significa que estos de acá solo sirven para enviar información, porque la información que envían a otros solo sale por la derecha, y que estos solo sirven para recibir información, porque solo pueden recibir información por el lado izquierdo. Ahora, ojo que yo puedo conectar un control con un indicador siempre y cuando sean del mismo tipo. Si yo trato de conectar, por ejemplo, un control con un indicador, pero que no sean del mismo tipo,
voy a seguir teniendo un mensaje de error, ¿vale? En este caso, si vemos las flechas no nos muestran que haya un error en el sentido, ¿vale? Es decir, yo tengo una flecha que indica que la dirección es hacia acá y esta me indica que la dirección también continúa, es decir, que esta información está siendo enviada y que aquí la información está siendo recibida, pero el problema en este caso es que la información es de diferentes tipos. Por eso es que vemos las flechas en diferentes colores. Yo solo puedo conectar un control con un indicador siempre y cuando sean del mismo tipo. Entonces, por favor, chicos, vamos a hacer las conexiones para conectar nuestros controles con su respectivo indicador, ¿vale? A partir de aquí no deberíamos tener Dije, mucho ¿a qué se problema. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Qué se No le escucho, creo que su micrófono se le corta un poquito. Booleano es un control o un indicador que solamente puede tener dos tipos de valores. A eso hace referencia lo de booleanos, son estos dos de aquí. Booleanos. Y solo puede tener un valor como encendido o apagado, sí o no, 1 o 0. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? De nada, Simón. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos entonces a comenzar a probar nuestros controles y los indicadores y ver cómo funcionan. ¿De acuerdo? Ojo que vamos a probar todos por ahora, excepto el de cadena. El de cadena no vamos a tocar porque el de cadena tiene algunas complicaciones con correr una aplicación de forma continua, ¿vale? Vamos a trabajar por ahora primero con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar de forma continua nuestra aplicación. Y una vez que ya tengamos ejecutando nuestra aplicación, le vamos a proporcionar un valor al indicador, al control, perdón, numérico, y vean que automáticamente su indicador refleja el dato que le proporcionamos. Al control booleano, que es un botón, lo vamos a presionar y el LED se va a encender o apagar. Y vean por favor que el botón también cambia su estado, si está apagado o si está encendido. Si está apagado, esta pequeña luz que tienes aparece apagada y el botón incluso hace sombra, lo que significa que está levantado. Al encenderlo, ese botón se presiona, la sombra desaparece y el indicador se enciende. Nos indica que está encendido. Y finalmente el control de timestamp nos permite modificar la fecha desde este botón de calendario, o bien si quieren también cambiarla acá directo. Elegimos una fecha, en este caso yo voy a poner esta el 30 de abril, voy a darle clic a OK y el indicador lee esa fecha, ¿vale? Hagamos los cambios por favor con los tres, con el control numérico, el booleano y el de fecha.
¿Vamos bien, chicos? Sí. ¿Alguien acá que haya tenido problemas? Vale, entonces vamos a continuar. Ahora, vean qué sucede si yo a partir de acá en el de cadena empiezo a ponerle valores. ASD me lee los primeros 3 valores, el indicador, pero a partir de aquí podría comenzar a tener problemas. Por ejemplo, si yo borro esto, agrego más texto y agrego más texto y agrego más texto, y al parecer mi indicador no me está mostrando esa actualización de texto. Ahora, ojo, porque lo que está sucediendo es que mi indicador de texto está almacenando todo ese texto, pero como es texto lo está colocando en líneas. ¿Vale? Cuando trabajemos con algún control o algún indicador de texto, lo recomendable es trabajar enviando un solo dato y asegurándonos de que es de forma única. Por ejemplo, ASD, escribí en la primera línea ASD, borro mi información, QW, y le envío. O bien estar conscientes de que como son casillas que tienen espacio, al menos lo que vemos aquí es solamente el espacio visible, pero podemos seguir agregando elementos, pues podría ser que estemos agregando texto en líneas y que simplemente no lo estamos viendo, ¿vale? Ahí deberíamos estar conscientes de eso. ¿Vale, chicos? Hasta acá vamos bien. Prueben, por favor, su control e indicador de texto ejecutando de forma única. Inge, Ajá. es normal de que cuando yo ponga algo, le tenga que dar clic al indicador para que me aparezca el texto. O sea, no me lo hace automático con el enter, pues, o sea, le pongo algo y no me lo refleja al presionar enter. ¿De qué forma está ejecutando, Rebe? ¿De forma continua o de forma única? De forma continua. Vale, no debe, para los de texto, no los vamos a ejecutar de forma continua. Los vamos a ejecutar solamente de forma única, porque podríamos tener ese tipo de problemas. O que no veamos el texto, que a lo mejor, oye, pero yo había escrito otra cosa, y en realidad lo que sucede es que se está agregando acá en filas. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, al menos solo con el control y el indicador de texto, solo los vamos a ejecutar de forma única, ¿vale? Y de forma Ya. única, sí no deberíamos tener ningún problema. Por ejemplo, si yo escribo ASD y lo ejecuto de forma única, se actualiza automáticamente, ¿vale? Ya. Gracias, Inge. De nada. Hasta acá, chicos, ¿alguien con dudas? ¿Algo que con lo que se estén complicando un poco? ¿Nada? ¿Todo bien? Vale, entonces vamos a Todo continuar. bien. Veamos de que en esta, bueno, voy a ejecutar mi aplicación para apagar el botón nada más y que mi LED esté apagado porque lo he encendido. Y a partir de acá, esto me va a servir bastante más adelante, que es con los LEDs, ¿vale? Con los indicadores booleanos, porque más adelante vamos a continuar utilizando estos LEDs, ¿vale? Y esto que les voy a explicar funciona para los LEDs redondos o para los LEDs cuadrados. ¿De acuerdo?
Es exactamente lo mismo, la única diferencia entre ellos pues es su forma. Pero fuera de eso, no hay mayor diferencia, así que yo les voy a explicar con los LEDs redondos, que es el que ya tenemos ahí colocado, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que me interesa con los LEDs redondos? Directamente que si acercamos nuestro cursor a ellos, ojo que no debemos estar ejecutando nada. Si acercamos el cursor a ellos, nos aparecen estos 4 puntitos que indican las esquinas, y a partir de acá yo puedo hacer, por ejemplo, más grande mi LED, ¿vale? Y tener un LED de un tamaño mucho mayor. Hagan ustedes también, chicos, para que sea más fácil en lo que vamos a continuar trabajando. Ahora, esto que les voy a explicar solo funciona cuando no estamos ejecutando de forma continua, cuando no estoy ejecutando una aplicación, ¿de acuerdo? Si yo acerco mi cursor sobre el LED y presiono clic izquierdo, voy a forzar el encendido del LED, ¿vale? Esto es útil si yo quiero saber qué color es el que tiene encendido, y si le vuelvo a dar un clic izquierdo voy a ver qué color es el que tiene apagado, ¿vale? Esto es útil porque muchas veces quiero saber cuál es el estado que tiene el LED apagado, cuál es el estado que tiene encendido, ¿vale? Ahora, además de eso, y esto se va a volver muy importante en prácticas posteriores, es lo siguiente. Inge, Ajá. ¿Cómo le hizo para hacerlo más grandecito? Es que yo al momento de poner mi cursor sobre el LED, me lo vuelve color verde, me lo enciende. Ah, bueno. Vea, voy a agregar uno nuevo para que esté chiquito así como está por defecto. Debo acercar mi cursor. Vea, debo acercar mi cursor hasta que aparezcan esos 4 puntitos en las esquinas. Y una vez que están los puntitos en las esquinas, me coloco sobre uno de ellos y mi cursor cambia a esta flechita de doble punta, y ahí ya puedo dar clic y arrastrar, ¿vale? Porque si yo no espero a eso y nada más me pongo en medio, cuando mi cursor es una manita y le doy clic, nada más lo enciendo y lo apago. Ok, Inge, gracias. ¿Vale? De nada. Ahora, entonces a partir de acá, chicos, podemos darle un clic derecho a nuestro LED. Ojo que fue sobre el LED, ¿vale? Clic derecho y nos vamos a ir al apartado de propiedades. Y dentro de propiedades hay 3 elementos que me interesan. El primero, que es el tamaño. Porque a lo mejor cuando alargué el LED quedó como que medio chueco, medio descuadrado, y aquí podría hacer que tenga el tamaño igual en ambos lados. Y aún más importante son estos otros 2 elementos que tengo acá, que son los colores que va a tener el LED encendido y el color que va a tener el LED apagado. Y acá es muy importante que consideren lo siguiente. Eviten poner 2 colores diferentes y brillantes para ambos casos, porque en más de una ocasión me ha sucedido, por ejemplo, que el color de encendido es este y el color de apagado es este. Y en realidad ya cuando estamos utilizando LED, híjole, ¿y cuál era el encendido y cuál era el apagado? Entonces, mi recomendación general es, siempre que vayamos a cambiar los colores de un LED, asegúrense que el color de encendido es un color vibrante o brillante, ¿vale? Que se note claramente el color, y el color de apagado que sea el mismo color. Vean que aquí hay muchas tonalidades de colores. El mismo color,
pero que sea ligeramente más oscuro u opaco. ¿Vale? Vean que tengo muchas opciones para elegir, por ejemplo, ese, que no es el mismo amarillo encendido y se nota opaco. O por ejemplo, este amarillo que se nota oscuro, ¿vale? De modo que sea fácil reconocer cuando el LED está apagado porque se ve medio oscuro, cuando el LED está encendido porque ya es un color evidentemente brillante. Pónganle un color, por favor, chicos, cámbienle del verde para que vean cómo funciona, ¿vale? Avísenme conforme vayan terminando, chicos, para que se vea, para que sepa que todo va bien, Ya, Inge. ¿vale? Bien, Ya, Inge. ¿Vale? Bueno, entonces, si hasta acá no hay dudas con esta práctica, chicos, por favor, vamos a guardarla. Vamos de nuevo a ir a File y guardar, y con eso estamos terminando la práctica 2. ¿Vale? Ya cerramos esto. Sí, después de esto ya pueden cerrar esta práctica. Vamos a comenzar o directamente vamos a un nuevo BI y pueden cerrar la anterior. ¿Qué nombre iba a tener la práctica 2? El nombre de la práctica 2 son tipos de datos. Ok, gracias, Inge. De nada. ¿Vamos bien, chicos? ¿Ya podemos avanzar con la nueva? Inge, Sí, Inge.
Vale, entonces con esta siguiente práctica vamos a hacer lo mismo que la anterior. Vamos a guardar directamente primero la práctica para que ya quede guardada. Esta es la práctica 3 y se va a llamar operaciones booleanas. Disculpe, Inge, ¿qué nombre tenía la práctica 2? Tipos de datos. Ok, gracias. De nada. Disculpe, Inge, ¿cómo dijo que se llamaba la práctica 3? La práctica 3 es operaciones Operación booleanas. booleanas. Ajá, es B-O, Ajá. es B-O-L-E-A. Booleanas. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra práctica de operaciones booleanas? En esta práctica de operaciones booleanas vamos a subir un poquito la dificultad y yo no la voy a ir haciendo con ustedes, sino que voy a ir al final haciendo todo yo, ¿vale? Primero les voy a indicar qué es lo que deben hacer y necesito que para esta práctica de operaciones booleanas agreguen 2 controles booleanos y 3 indicadores booleanos. ¿Los controles booleanos tienen que ser el mismo los tres o puede variar? Pueden colocar botones o pueden colocar también, si ustedes quieren, alguno de los demás. Yo les recomendaría los switches, que son los que Ajá. más fácil se ven, pero deben de ser 2 controles booleanos y 3 indicadores booleanos. Ok. Gracias. ¿De nada? Disculpe, Inge, los indicadores, ¿cuáles serían? Recuerden que los indicadores son los LEDs. Ah, ok, gracias.
¿Ya podemos avanzar, chicos? Vale. ¿Todo bien? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden que les dije que necesitábamos 2 controles booleanos y 3 indicadores. No importa si los pusieron de forma horizontal como lo estoy haciendo yo o los colocaron de forma vertical. En realidad es indistinto. A lo mejor las conexiones podrían ser un poco complicadas, pero en realidad no pasa nada, ¿vale? ¿Hasta acá vamos iguales todos, chicos? Sí. Vale, entonces ahora vamos a agregar 3 funciones. Si recuerdan, en la primera clase veíamos las funciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. En este caso vamos a agregar de nuevo funciones, pero ya no van a ser esas matemáticas. Nos vamos a ir al apartado de el diagrama de bloques. Vamos a darle clic derecho y vamos a agregar funciones de las funciones booleanas. ¿Ya ubicaron sus funciones booleanas? Recuerden, es en el diagrama de bloques, funciones booleanas. Sí. Y vamos a agregar 3 funciones. Vamos a agregar y, vamos a agregar o y vamos a agregar no. ¿De acuerdo? Y en mi caso las voy a agregar de forma horizontal, separando mis controles de los indicadores. De forma que quede el y, el o y el no. ¿Hasta acá vamos todo bien, chicos? Sí, Inge. Vale. Ahora vean lo que vamos a hacer. Si acercamos el cursor al i, a o y a no, vamos a ver la cantidad de conectores que tienen. ¿De acuerdo? Y si recordamos, ¿ustedes ven el zoom que tiene mi pantalla en este momento? ¿La ven igual de cerquita? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Entonces, si acercamos el cursor a cada una de las 3 funciones, voy a ver los conectores que tiene. Recuerden que para las funciones, los elementos que están a la izquierda son las entradas y los que están a la derecha son las salidas. Vamos a ver que I tiene 2 entradas y una salida, O tiene 2 entradas y una salida,
y no tiene una entrada y una salida, ¿sale? De modo que las dos entradas para I van a ser los dos controles, ¿de acuerdo? Uno va a ir de un lado y el otro va a ir del otro lado. Después de eso, para O va a ser lo mismo. Vamos a sacar un cable para O desde este control y un cable para O desde este otro control. Y finalmente para No, solo lo vamos a conectar con el segundo. ¿Vale? Y las salidas, como los tres solamente tienen una salida, van a corresponder a cada uno de los 3 LEDs. ¿De acuerdo? Ahora, para esto los voy a apoyar un poco porque a partir de aquí las conexiones se podrían hacer un poco confusas porque vamos a tener muchos cables cruzándose unos encima de otros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la primer conexión. Voy a conectar el primer control. Recuerden que solo lo puedo conectar cuando veo el carrete. Le doy clic y lo voy a conectar con la entrada del I. ¿Vale? Hagamos eso, por favor, chicos. Y así como conecte el primer control, voy a hacer lo mismo con el segundo. Voy a sacar un cable y lo voy a conectar con la segunda entrada del I. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, voy a asumir que vamos todos iguales hasta acá. Vean por favor que los cables, cuando yo me acerco a un cable, el cursor tiene dos diferentes acciones. La primera que es ponerse de esa forma de flecha y cuando yo le doy clic al cable así, me sirve para moverlo, ¿vale? ¿Ven cómo lo puedo mover? Y la segunda función es cuando yo acerco el cursor al cable y se pone con forma de carrete. Eso es para sacar una nueva conexión de él. ¿Vale? Entonces, primero, chequen la primera, acerquen su cursor y cuando tenga esta forma de flecha, acomoden su cable para que más o menos quede aquí a la mitad de camino, que no quede demasiado arriba ni demasiado abajo, sino que quede más o menos en la mitad. ¿Vale? Inge, Ajá. no importa que, bueno, yo estoy trabajando verticalmente y usted horizontal, ¿no importa? No, para No, nada, Gaby. ok. Nada más con que no se crucen los cables. Que les dé un poquito de espacio para que no queden así como que muy cerca de Ok. los controles y los indicadores, sino que queden más o menos a la mitad así, para que nos den la Ok. oportunidad de trabajar con lo que vamos a Con hacer los... ahorita. bueno. Gracias, Inge. Sí, Gaby. Vale, entonces, ¿todo bien acá, chicos? Bueno, ahora vean. Ya tengo la conexión de mis dos controles al I. Antes de hacer esta conexión con el LED, voy a terminar mejor de conectar mis controles primero con las funciones. Lo siguiente es conectar a O. Y para conectar a O tengo al menos, bueno, tengo más de una forma para poder hacer esa conexión con O. Puedo ir de nuevo al conector y desde el conector sacar un cable nuevo y conectarlo directamente con el O. Y vean que la view lo que hace es de que como identifica que puedo utilizar esta ruta de cable,
solamente a partir de acá crea un nodo nuevo, ¿vale? Es decir, del cable que ya estaba existente aquí, solamente saca una extensión para el O. Esa es una forma. Yendo a conectar directamente desde el conector inicial del control, conectar con el mío y la view buscará si hay una forma de hacer esto, de crear un nodo nuevo y a partir de ahí conectar. La segunda forma es identificar una parte del cable, de un cable que ya venga de mi control, que esté cerca de la función a la que quiero conectar, que sería más o menos por acá. Acerco mi cursor hasta que tenga forma de carrete, le doy clic y ahí estoy creando un nodo nuevo, similar a lo que pasó de este lado. Y de aquí nada más hago la conexión y vean que el nodo se crea solito. ¿Vale? Entonces, por favor, chicos, hagan estas conexiones. Hagan estas dos conexiones. Primero prueben conectando desde el inicio para acá y luego usando un cable ya existente cercano y conectando. Vamos todos bien hasta acá, chicos. ¿Ya terminaron sus conexiones? ¿Algún problema? Ya, Inge. Un problema, Inge. Vale, entonces ya vimos dos formas de hacer las conexiones. La primera, que es yendo desde el conector original del control directo hasta donde queremos hacer la conexión. Ya vimos cómo sacar nodos de un cable existente hasta donde nos interesa. Vamos a ver una tercera forma de hacer esta conexión. Y vean, esto es bien importante que comprendamos cómo funciona porque con los cables es bastante primero fácil de entender, pero esto se puede complicar un poquito. Primero bueno, les voy a explicar primero qué es lo que voy a hacer. Ahora, ya solo me falta conectar con el no. Y con el no les había dicho que solo voy a conectar a este control. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que voy a hacer es conectar directamente de aquí para acá, pero no quiero usar un cable que salga desde acá. No quiero usar un nodo que salga desde acá. Voy a utilizar la tercera forma para conectar, que es crear una variable. Las variables son útiles cuando tengo, por ejemplo, muchos cruces de cables, cuando mi control está muy alejado de la función y resulta difícil de hacer la conexión porque el cable va a ser muy largo y lo tengo que atravesar por muchos elementos intermedios, ahí es cuando se vuelve útil la creación de una variable. Para crear una variable tengo que irme hasta el conector desde donde quiero crear la variable y darle clic derecho. Voy a alejar un poquito mi zoom. Me voy a ir al conector desde donde quiero crear la variable, clic derecho. Y ven que tengo todas estas opciones. La que voy a elegir es la de crear. ¿Vamos bien? Recuerden, clic derecho sobre el conector. Clic derecho sobre el conector, crear. Y en este caso voy a crear una variable local. Ojo que tiene que ser una variable porque si yo llego a crear una constante, se va a crear constante según el valor que tiene mi control. Y quiero que sea una variable para que esta variable cambie según el valor que tiene el control, ¿vale? Entonces voy a crear una variable local.
Voy a dar clic y ven que me aparece como una etiqueta. ¿Vamos bien? Avísenme si Sí, alguien se está quedando por acá. Y esta etiqueta la voy a colocar junto del elemento que quiero conectarla. Ojo que vean que si yo la acerco mucho al O, se conecta solita y no quiero que se conecte solita. Si es necesario, vamos a colocarla por aquí debajo. No quiero que se conecte a nadie, ¿vale? Una vez que esté aquí cerca del no y que vea que no está ocurriendo esto, que se está conectando de forma automática con nadie, sino que esté así sin conectarse, le voy a dar clic para colocarla. ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Pudieron crear su variable sin problema? Recuerden que no debe estar conectada a nada. Vale, voy a suponer que no hay problemas hasta acá. Está conectada, solamente es como que hay una línea, ¿verdad? Sí, y no, Ok. no quiero que haya ninguna línea, ¿vale? Ok, ok, sí. Ahora, a partir de acá, esto es interesante. Si recordamos, voy a mover un poquito más mi variable. Vean que es, ojo, no cuando está el cursor con forma de manita, sino cuando está en forma de flechita. Voy a acomodar aquí un poco mejor. Recuerden que cuando el conector está del lado izquierdo, significa que esto de acá recibe un dato. Y cuando el conector está del lado derecho, significa que este elemento está mandando un dato. Esta variable me sirve o me va a servir para conectar este control con esta función, pero sin necesidad de sacar un cable, sino utilizando esta variable. Como esta es una variable, significa que siempre va a tomar el valor que tenga el control, porque la creamos con respecto a este control. Vean que por eso se llaman exactamente igual, booleano 2, booleano 2, ¿vale? Entonces, como la quiero conectar con esta función recibe un dato, pero esta variable en este momento no está mandando ningún dato, no tiene un conector del lado derecho, tiene su conector del lado izquierdo, lo que significa que recibe un dato. Entonces tenemos que hacer un cambio en esta variable para que en vez de recibir datos, mande datos, ¿vale? Me voy a colocar sobre ella, le voy a dar clic derecho y del menú que aparece, del menú contextual que se aparece, voy a cambiarla a lectura, ¿vale? Al cambiar mi variable a lectura, la ubicación de su conector cambia. ¿Vamos bien hasta acá todos? Avísenme si alguien se quedó, por favor. Vale, yo supongo que quedamos todos bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que como esta variable ya envía datos, ya la puedo conectar con la entrada de la función no. Entonces, nada más es cosa de sacar un cable, pero vean que el cable ya sería mucho más corto que si lo tengo que sacar de acá arriba. O si este control estuviera mucho más alejado, pues es mucho más fácil conectarlo con una variable.
una vez que tengamos hechas las conexiones, aquí voy a subir un poco mi variable para que ahora quede ya un poquito por acá arriba y no me estorbe aquí debajo. Una vez que tengamos hechas las conexiones, ahora sí me voy a encargar de conectar la salida del I con el primer LED, la salida del O con el segundo LED y la salida del NO con el tercer LED. Inge, Ajá, yo creo que me perdí un poco, ajá. mucho quizás, no sé. La variable en sí, ¿por qué razón se creó? La variable sirve para que, en este caso es para que ejemplifiquemos que hay diferentes maneras de conectar un control con una función, que no necesariamente tiene que ser un cable directo, sino que puedo conectar sacando nodos de cables ya existentes o bien creando variables. ¿Me Ok. explico? Por Sí. ejemplo, si este control no estuviera aquí, sino que estuviera colocado desde este otro lado, y yo tengo que conectarlo hasta acá, cruzando por todos los cables, esto podría O sea, llegar a ser cuando hay complicado. varias conexiones sirve para no perderse, básicamente. Exacto, exacto. Ok. Bien, gracias. Sí. Vale, entonces hasta acá, chicos. ¿Qué tal vamos? ¿Todo bien? Ya deberíamos Todo tenerlo, bien. deberíamos tener las conexiones más o menos como las tengo yo. No importa si es horizontal o vertical, pero ya deberíamos tener dos elementos conectados aquí. Mi control y mi control a la entrada y la salida al primer LED. Luego para el segundo, el primer control, el segundo control y el segundo LED. Y para el tercero es la variable del segundo control y el tercer LED. ¿Vale? Yo supongo entonces que hasta acá vamos iguales. Y ahora, Sí. antes de correr la función, antes de correr la aplicación, vamos a tratar de entender para qué sirve cada una de las funciones. Para que entendamos qué es lo que va a pasar. El I, la función de I, va a hacer que este LED se active, porque vean que esa es su salida, cuando un control y el otro estén activados. ¿Vale? Es decir, se necesita de la activación de uno y del otro, de la entrada positiva de los dos, para que este LED se encienda. La activación del O requiere que solamente o que al menos uno de esos dos esté activo, ya sea el primero o el segundo. ¿Vale? Y para el tercero, como es un no, el no solamente va a ser exactamente lo opuesto que diga el control. Si el control está apagado, el LED debería estar no, o sea, lo opuesto al apagado y el LED se va a encender. Si yo enciendo el control, como esto es un no, esto se va a apagar. Hasta acá, chicos. ¿Dudas o preguntas sobre lo que debería ocurrir? Inge, ¿podría repetir lo que dijo al final? ¿El último? ¿Con el no? ¿El de no? Ajá. Vale, el Por no favor. lo que va a hacer es lo opuesto a la señal que está recibiendo. Si el no recibe una señal de encendido, se va a apagar. Y si recibe una señal de apagado, se va a encender porque la función es no. ¿Vale? Gracias, Inge. De nada. Entonces, hasta acá ya deberíamos tener una idea de qué es lo que va a ocurrir en la ejecución de mi aplicación. Y vean, la voy a correr primero yo. Y vamos a ver de este lado el panel frontal, ¿vale? Tengo mis dos controles apagados. Recuerden que este tercero solo está recibiendo información del segundo control. Y como este está apagado, el último LED está encendido. Eso significa que aunque no hay un cable que físicamente una, mi variable está funcionando y está mandando la información de apagado
apagado, pero como este es un no, entonces se enciende el LED 5. ¿Vale? Ahora, si yo enciendo este LED, este botón, perdón, si yo enciendo este botón, este LED se va a apagar. Y como voy a encender uno de los dos, el O se debe de encender también. Va a ser lo opuesto de este. ¿Vale? De modo que como este ahora está encendido, le manda una señal de encendido al O. El O está recibiendo una señal de encendido al menos y se enciende. El tercer LED ahora está recibiendo una señal de encendido y como es un no, el tercer LED se apaga. ¿Vale? Ahora, si yo me despliego hasta el primer botón, si lo enciendo, lo que debería ocurrir ahora es de que mi primer LED se encienda porque es un I. Entonces, este se va a encender solo cuando este y este botón estén encendidos. Y lo voy a encender. Y vean que ahora se enciende el primero. El O se mantiene encendido porque basta con que uno esté encendido. Si los dos están encendidos, va a continuar encendido. Es que al menos uno de los dos que están conectados a él, y si apago este, vean que el I se apaga porque ya no están los dos encendidos, solamente está uno encendido, entonces el I se apaga. El O se mantiene encendido porque al menos uno está encendido. Y el no se encendió o el tercero se encendió porque del que dependía está apagado ahora. Y como este se apaga, ahora este LED se enciende. Hasta acá, chicos. ¿Hay alguna duda sobre cómo funciona la lógica de estas tres funciones? No. Vale, entonces, ¿todo va bien? Prueben por favor el uso de sus botones y vean cómo hacen que funcionen sus LEDs para verificar que está funcionando todo de forma correcta. ¿Vale?
¿Todo bien, chicos? ¿Funcionaron bien sus botones? Sí, Inge, todo bien. Sí, Inge. ¿Alguien con preguntas o problemas y que tenga dificultades para No, Inge. hacer conexiones o con las variables? No, Inge, yo no. Vale. Vamos entonces ahora a detener, a abortar la ejecución de nuestra aplicación y vamos a hacer un cambio ahora. En este lado, en nuestro diagrama de bloques, ahora, si recuerdan, habíamos conectado por medio de nodos para la segunda variable, para el O. Entonces vamos a eliminar esos nodos. Vean que basta con darle clic. No cuando es la forma de carrete, sino cuando voy a mover el cable, le voy a dar clic a mi cable y voy a eliminar estos nodos. Y vamos a crear dos variables. Una que venga del primer booleano, una que venga del segundo control booleano, y las vamos a utilizar para conectar en el I. En el O, perdón. Este de acá es el O. ¿De acuerdo? De modo que nos quede como en este lado con el no, pero en vez de tener solo una variable, vamos a tener dos variables. Recuerden que para crear una variable es sobre el conector del que quiero sacar una variable, clic derecho, crear variable local. ¿Vale? Entonces, hagan las conexiones y me informan si tienen duda, ¿vale? Inge, ¿será que podría repetir qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Disculpe, ¿Sí? por favor. Así como en este lado creamos una variable desde el booleano 2 para conectarla con el no, ahora vamos a crear dos variables, una que sea del booleano y otra que sea del booleano 2 para conectarlas al O, para sustituir los nodos de conexión de cable que teníamos. ¿Vale? Ok, Inge, muchas gracias. ¿Vale?
Vale, si todavía hay duda por acá, entonces eliminamos los dos cables que teníamos aquí, los dos nodos, y lo que vamos a hacer es que necesitamos crear una variable que venga desde el booleano 1, o sea, una variable, así como lo hicimos para el booleano 2, vamos a crear una variable aquí para que podamos conectarla con el O, con el primer nodo del O, y luego vamos a crear una nueva variable como esta del booleano 2 que vamos a colocar acá para conectarla al segundo conector del O. De modo que aquí tengamos una variable que venga del booleano 1. Aquí tengamos una variable que venga del booleano 2 conectadas a cada uno de los lugares disponibles para que sustituyan a los cables que teníamos. ¿Vale? Inge, ¿se puede usar la misma variable de booleano 2 de No, hay otra que crear manera? una nueva. Ah, gracias. Inge, disculpe mi conexión, pues estaba fallando. Entonces vamos a hacer otra variable del booleano 1. Solo eso y se va a conectar. Y otra variable también para el booleano 2. ¿Tendría el mismo nombre, booleano 2? Sí, ¿O la va a variable... cambiar? No. La variable se llama exactamente igual como se llama el control del que la estamos creando. Entonces se va a llamar igualito. Ah, ok. Ya. Gracias. De nada. Ahora vamos a crear dos variables, Joaquín. No sé hasta dónde se haya quedado, pero vea que borramos los conectores, los hilos que iban conectores de aquí y de acá hasta el O, porque vamos a crear dos variables, una que venga desde el control 1 o desde el booleano para conectarla al primer conector, valga la redundancia, y una segunda variable para que vaya al segundo conector, ¿vale? Una para cada uno de los controles. O sea, se desconectan los cables y solamente se van a hacer las dos variables. Sí, los cables hay que borrarlos, ¿vale? Ok, sí. Bueno. Inge, o sea Ajá. que vamos a borrar todos los cables y usar variables, nada más. Pero solo para el lo, Gaby. No voy a borrar Ah, ok. todos, ¿vale? Ah, ok, va. Gracias.
Inge, entonces serían 3 variables por todo. Contemplando esta variable, sí, Ajá, de la una que. vez, sí, sí, sí. Ok, gracias. De nada. Inge, ahí termina la práctica o te vas a seguir haciendo lo mismo. Una vez que agreguemos las variables, hay que verificar que funcione bien. ¿Vale? Es decir, hay que ejecutar la aplicación, ver que los LEDs se sigan encendiendo o apagando según corresponda, y ahí terminaría la práctica 3. Gracias. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguien que no haya terminado? Voy a comenzar a ir haciendo el procedimiento, pero ¿dudas antes de que empiece? Mm, las era si se activa el switch 2, solo se apaga el LED, el último LED, ¿no? Y debería encenderse Segundo LED. el segundo LED. Y si está encendido el primer switch, debería encenderse también el primer LED. A ver, sí. Gracias. ¿De nada, Joaquín? Al final, entonces, chicos, su práctica se debería de ver más o menos como esto que tengo acá, ¿vale? Si hay preguntas, si alguien todavía está trabajando en esto,
los espero a que terminen o a resolver sus dudas. Si ya terminaron con esta práctica, chicos, eso es todo por la clase del día de hoy. Se podrían retirar. Nada más, permítanme decirles que el siguiente viernes que tenemos la clase de 5 a 7, los que tengan la cámara web ya la vamos a comenzar a utilizar. Si no pudieron conseguir una o se quedó con su compañero de pareja, pueden utilizar la cámara web de su computadora, ¿vale? No es necesario que salgan a conseguir otra ni a ver a su compañero, ¿vale? Pueden trabajar con la cámara web de su computadora. Y necesito también que consigan 3 cosas iguales, pero de diferente color. Por ejemplo, 3 corcholatas de refrescos o 3 taparroscas de envases de refrescos, pero de diferentes colores las 3, ¿vale? ¿Recuerdan cuando les había comentado que íbamos a utilizar dulces de colores? Si tienen dulces a la mano, pueden utilizar dulces que sean de la misma forma, del mismo tamaño, pero de 3 colores diferentes. Si necesitan salir para conseguir los dulces, no es necesario. Quédense en su casa, por favor. Pueden utilizar cualquier otra cosa, hojas de colores, etcétera, etcétera. Pueden agarrar y recortar círculos en hojas blancas y pintarlos con otro color. No es necesario forzosamente los dulces ni las taparroscas, ¿vale? Solo hay que asegurarse de que sean 3 elementos que tengan la misma forma, pero colores diferentes entre los 3, ¿vale? Sí. Bueno, dudas, chicos, preguntas. No. Vale, si no hay más, entonces puede usarse FOMI. Sí, Mario, puede usarse FOMI. De preferencia, pues recórtelos de un tamaño más o menos manejable, de unos 4 por 4 centímetros, 5 por 5, y que tengan la misma forma, también de preferencia, circulares o cuadrados, pero el FOMI estaría muy bien. No, en realidad no. Con que se parezcan, que sean más o menos parecidos, la idea es de que nada más se distingan los colores. ¿Vale? Si todavía están terminando de trabajar, chicos, los espero para que terminen. Si no, los que hayan terminado y ya no tengan dudas, pues se podrían retirar por el día de hoy, chicos. Que tengan feliz noche y por favor, cuídense mucho, quédense en su casa, no salgan. Aquí por la despensa, Inge. Solo para lo necesario. Solo para lo Este- necesario, salgan y cuídense mucho. Vale, Inge, gracias. ¿Vale? Bye. Inge, disculpa, Igualmente. Feliz noche, chicos. ¿Qué pasó, Rodas? ¿cuándo va a subir la práctica 2 a la plataforma? La práctica 2, la que hicimos en la primera hora. Sí, exacto. Sí, porque no la tengo. Yo supongo que No la sé. que la subiría, que a lo mejor mañana en la mañana, mañana en la tarde ya estaría cargándose. Porque ahorita Ok. estoy grabando la Práctica 3. clase Ajá. completa, que es práctica 2 y 3. Ok, perfecto. Le termino de corregir algo si fuera necesario y dejo subiendo el video. Yo creo que para mañana, más o menos a esta hora, ya debe estar cargada la clase en plataforma. Ok, muchísimas gracias, Inge. De Que tenga nada. buen- Igualmente, Cuídense mucho. feliz Nos noche. vemos. Adiós. Inge, Ajá. a la plataforma solamente se subió una captura, ¿verdad? Sí, en la plataforma nada más les estoy pidiendo que suban una captura. Por ejemplo, si todavía siguen viendo mi pantalla, una Ujú. captura cuando tengan su práctica terminada así, Ok. que es cuando significa que ya terminaron, en donde se ven todas sus conexiones, y Ujú. esa captura la suben a la plataforma nada más para que quede una evidencia ahí de que estamos trabajando, pero ya en el Dropbox ya hay que subir el archivo, el BI completo. Vale, Inge. ¿Vale? Gracias. De nada.
para el viernes. Hasta el viernes. Feliz noche, chicos. Igualmente, güey. Chicos, los que quedan todavía, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vale, yo supongo entonces que ya no hay más. Entonces, nada más, por favor, terminen, chicos. Y cualquier cosa, estoy al pendiente. Que tengan feliz noche y cuídense mucho, ¿vale? Hasta pronto.